Cuando pensamos en la palabra sumisión en el contexto del Corán, normalmente nos viene a la mente la relación del ser humano con Dios, ¿verdad? Pero ¿y si ese concepto fuera mucho, mucho más grande? Hoy vamos a ver un pasaje increíble de la Sura Al-Imran que lleva esta idea a una escala cósmica, a una dimensión que probablemente nos sorprenda. Y para empezar, una pregunta que parece un acertijo. ¿Qué pueden tener en común una galaxia, un árbol y un corazón humano? Parece que no tienen nada que ver, pero ya verán, la respuesta está justo en el centro del análisis de hoy. El pasaje que vamos a explorar arranca con una elección. Se centra en las consecuencias de una decisión muy concreta, la de dar la espalda a una verdad que ya se había reconocido. Fijaos que el Corán no presenta esto como un simple cambio de opinión. Lo define como una desviación moral consciente, lo que en árabe se llama fisq. O sea, que no hablamos de ignorancia, sino de una transgresión deliberada, sabiendo lo que se hace. Vale, y ahora vamos a hacer zoom hacia afuera. Vamos a alejarnos de la elección humana para ver el principio universal con el que choca esta decisión. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Este versículo es la pieza central. Nos desvela que el universo entero, absolutamente todo, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más lejana, ya está en un estado de sumisión a las leyes de su creador. Y aquí, ojo, está la clave de todo. El Corán utiliza la palabra Islam, pero en su sentido más literal y original, sumisión. Hay que hacer un pequeño esfuerzo y aparcar por un segundo la idea de Islam como una religión concreta. No, aquí se está hablando de algo mucho más fundamental. Es casi como una ley de la física. Es, por así decirlo, el sistema operativo del universo. Para entender este Islam cósmico, pensemos en ejemplos muy sencillos. Los planetas no deliberan si van a seguir sus órbitas o no, simplemente las siguen. Un árbol no elige si hacer la fotosíntesis, está en su naturaleza. Nuestros propios cuerpos combaten las enfermedades sin que se lo ordenemos. Todo funciona según unas leyes fijas, en un estado de sumisión perfecta, involuntaria. Y aquí está la gran diferencia con el ser humano, el único al que se le ha dado la capacidad de elegir. Muy bien, entonces, ¿cómo se une este principio cósmico con la historia de los profetas y la revelación a la humanidad? Pues vamos a ver cómo el Corán teje esta conexión. Este punto es absolutamente crucial. El Corán lo que hace es presentar una visión súper inclusiva de la revelación. Lo que viene a decir es que el mensaje central, el núcleo, ha sido siempre el mismo a lo largo de la historia, una llamada a la sumisión voluntaria al Creador. Esta imagen lo ilustra a la perfección. Se ve a todos los profetas como eslabones de una única cadena, de una misma tradición. Rechazar a uno mientras se acepta a otro es, desde esta perspectiva, no haber entendido el mensaje de fondo que todos ellos compartían. Claro, a la luz de lo que acabamos de ver, se entiende que la palabra Islam aquí se refiere a ese camino universal de sumisión que enseñaron todos los profetas, no a una etiqueta cultural o histórica. El mensaje de fondo es que la verdad tiene un estándar divino, no es algo que dependa de nuestras preferencias personales. Y con esto, el foco vuelve a la escala humana, a esa elección tan profunda entre aceptar o negar esta verdad universal, y a las consecuencias que esa decisión tiene a nivel espiritual. Es importante el matiz. Estos versículos no hablan de quien no conoce la verdad, sino de quien, después de haberla visto con claridad, decide conscientemente darle la espalda. La palabra maldición aquí hay que entenderla como un estado de alejamiento de la misericordia divina, que es una consecuencia directa de la propia elección. Pero, y esto es algo que se repite una y otra vez en la estructura del Corán, incluso después de las advertencias más duras, siempre se muestra una salida. Es el principio de equilibrio. La puerta del arrepentimiento siempre, siempre permanece abierta. Eso sí, el Corán deja claro que este arrepentimiento tiene que ser sincero y demostrarse con hechos. No vale con decir «me arrepiento». Tiene que haber un proceso de islah, que significa corregir, enmendar activamente la propia conducta. Y justo después se nos presenta el camino contrario, una advertencia sobre un estado en el que el arrepentimiento ya no sirve de nada. ¿Y por qué? ¿Es que Dios deja de perdonar? No, la explicación es mucho más profunda, es casi psicológica. A ver, lo que revela esta comparación es fascinante. El punto de no retorno no significa que la puerta del perdón se cierre desde fuera. Significa que la persona, a base de persistir y ahondar en la negación, acaba cerrando esa puerta desde dentro. El corazón se endurece tanto que se pierde la capacidad, la propia voluntad de querer volver. El deseo de arrepentirse simplemente se extingue. Es una ceguera autoimpuesta. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que lo engloba todo.
Si el universo entero, desde una estrella hasta nuestras propias células, ya vive en un estado de sumisión a las leyes del Creador, ¿cuál es entonces el verdadero significado del increíble don que se nos ha dado a los seres humanos? El don de poder elegir esa misma sumisión de forma consciente y voluntaria. Esa es la gran cuestión que este pasaje nos deja sobre la mesa para reflexionar.